Ahí, ¿Comenzaste? sí. Yo todavía no. Bájale un poquito. Sí. Ay, ¿qué me tiró? Me tiró error. Hola, Hola. ¿cómo están? Eh, Estamos teniendo problemas desde Fragma Therapy Estamos- para iniciar. Cuéntale a tu gente. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Hola, bueno, estamos con mi amiga Daranatma de Fragma Therapy. Estamos con un poquito de retraso ahí porque tenemos un problema con la conexión para que ella también está transmitiendo en vivo. ¿Se escucha bien? Eso quiero saber primero, si alguien me puede ayudar y decir, por favor. Yo creo que sí. Que alguien nos diga si se Que escucha alguien nos bien diga. o si se escucha muy fuerte la música. Desde Fragma Therapy, si se escucha bien, gracias. Sí, gracias. Estoy esperando que desde mi celular se conecte, no sé qué pasó. Mercurio está retrógrado. Problemas de comunicación. Ahí sí. Ahora sí, al fin. Estamos transmitiendo con dos Satnam, sí, estamos con 2 celulares y una cámara. Sí, una cámara. Sí, Momento Satnam. de fama tremendo. Oye, bienvenidos todos. Como les comentaba, estoy con mi amiga Dranatma de Fragma Therapy, que nos va a ayudar y vamos a trabajar un tema en conjunto. Cuéntanos qué tema vamos a ver hoy día. Vamos a ver la violencia en las relaciones. Desde un abordaje... espérense. Desde 2 abordajes, pero antes también, porque estamos con 2 Instagram, quiero presentarte en el Instagram de Fragma Therapy. Entonces, Fragma Therapy, hola, bienvenida Cami. Les contamos, estamos acá, Sebacal, Daramatma, Fragma Therapy, Red cuenta conmigo. Les vamos a poner de ahí en comentarios los Instagram para que nos sigan. Hoy día el tema que vamos a tratar y a trabajar es la violencia en las relaciones, desde la violencia con uno mismo, la violencia en la familia, con los amigos, en el trabajo, relación de pareja, etc. Vamos a pasar por distintos ámbitos. Vamos a ver cómo proceder en una situación de violencia y cómo también empezar a trabajar después de ya hacer, por ejemplo, la denuncia correspondiente, etcétera, cómo tratamos el estrés postraumático, el trauma que queda después de vivir una situación de violencia. Desde ahí lo vamos a abordar en cómo cada organización te puede ayudar a ti, te puede acompañar y orientar en este proceso. Y además también vamos a dar un espacio para preguntas. Entonces, dejamos un sticker de preguntas en la historia y vamos a estar respondiendo algunas. Nos llegaron varias, seleccionamos porque habían varias parecidas. Entonces ahí vamos a responder algunas preguntas y por supuesto nos pueden ir haciendo sus preguntas aquí abajito y las vamos a ir respondiendo. Sí, es importante comentarles que uno generalmente asocia la violencia solo como al ámbito de la pareja. Sí. O sea, igual es súper importante saber que la violencia está en todo ámbito de cosas, en relaciones con la pareja, en relaciones familiares, en relaciones laborales, con los amigos. Y hoy día existen conceptos que se han utilizado como el moving, como el bullying. Son conceptos nuevos relativamente que hemos empezado a incorporar para un poco diferenciar este tipo de violencia. Entonces eso también vamos a conversar, no solamente ligado a la violencia de la pareja, porque siento personalmente que cuando uno habla de violencia, inmediatamente lo asocia a la pareja. Y no es solamente eso, o sea, podemos encontrar, como te digo, violencia en un montón de otras situaciones. Claro, y probablemente se asocia a la pareja porque se normalizó, sobre todo, creo yo, no sé, hay mucho de estadística al respecto, pero se normaliza mucho la violencia dentro del grupo familiar. Sí. Entonces, bueno, ahí vamos a ir abordando ese tema y yo creo que también importante vamos a partir como generando lenguaje en común y queremos leerles, de hecho, una definición de violencia según la Organización Mundial de la Salud. Sí. Entonces dice que la violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona o un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia
o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o incluso la muerte. O sea, tomamos para entender el concepto y empezar a trabajarlo la definición que da la OMS, la Organización Mundial de la Salud, porque creemos que es el concepto que engloba y desenmarca, claro, desenmarca un poco la violencia como solo con la pareja, porque habla como un concepto generalizado, ¿verdad? Y es súper importante porque toca un punto que yo creo que es la base de poder hablar ahora, que parte con la violencia contra uno mismo. Sí. O sea, eh, yo muchas veces permito la violencia, que un otro genere la violencia, porque yo también la permito conmigo mismo. Sí, yo creo que ese punto es clave porque muchas veces ni siquiera somos conscientes de cuándo nos estamos agrediendo, cuándo nos estamos pasando a llevar, cuándo hay falta de amor propio, no respetamos nuestros propios límites. Y eso va desde el diálogo que generamos, desde, no sé, por ejemplo, cuando te dices que no eres capaz o cuando te prometes hacer algo que te va a hacer bien, cuando te prometes, no sé, mejorar tu salud o amarte más, poner límite en las relaciones y no lo haces. O sea, empieza un ciclo de autosabotaje y rompe los compromisos contigo misma. Entonces, eso también genera una tendencia. Existe la posibilidad de que tú también permitas que otros tragrean esos límites que tú no supiste poner contigo misma. Porque en el fondo para el cerebro ya se generó un hábito, ya es algo conocido, es como no está tan mal. Y ahí se empieza a normalizar en el fondo la violencia con uno mismo y permitir que otros te violenten también. Exacto, es súper común también hoy día que uno vea en los trabajos que tus jefes, tus compañeros de funciones te agredan de diferentes formas. O sea, insisto, también hay que sacarse el concepto que la violencia es solo como que alguien llega y te pone, no sé, un combo, te pega. No es eso solo violencia. El trato, un maltrato también es parte de la violencia. Y hoy día el acoso sexual que generan, que sobre todo las mujeres son víctimas en el trabajo por parte de superiores o sus propios compañeros. Ojo, también no podemos dejar de lado que hay hombres que son son acosados también por sus jefas, por sus compañeras de trabajo, porque también la idea es que un poco hablemos en igualdad de condiciones. Exacto. ¿Ya? Además, es un tema que creo que los hombres cuando son víctimas un poco lo esconden, ya que la sociedad machista en la cual hemos estado desarrollando durante toda la historia de Chile, por lo menos, es una sociedad que un poco a nosotros como los hombres nos coarta decir, no, que tú como eres hombre no puedes ser víctima de o sea, ¿cómo alguien te va a agredir si tú eres hombre? Tú eres el macho. O sea, son conceptos en realidad que yo creo que hay que erradicar. Y desde ahí, bueno, decir que efectivamente en las relaciones laborales hoy día también se da mucha violencia, mucha violencia con los jefes, el moving con tus compañeros. Y ¿sabes lo que pasa? Que una vez se lo normaliza, porque es como se un poco tapa en este concepto de la buena onda. Como que hoy, si yo acepto las tallas en buena onda. Pero muchas veces la persona... O como a quién lo vaya a acusar, es como que vaya Sí, a quedar mal. sí, como que es desleal acusar a un compañero porque tiene un trato mal hacia mí. ¿Cachai? Espérame que... Están mandando Sí, un comentarios desde el otro Instagram, Respuesta Sí, Contigo. Ilusión Viril nos hace una acotación que es súper importante, porque hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Si ponemos todas las violencias en el mismo lugar, dice. Violencia de pareja y violencia de género no es lo mismo. Exacto, no es lo mismo. Pero estamos como hablando un concepto en violencia y de todas las ramas que la violencia puede haber, en todos los momentos, en todos los espacios que violencia puede haber. Tenemos súper claro que la violencia de género tiene otro tipo de concepto, tiene otro... Este tipo de violencia, la violencia de pareja, efectivamente... trasciende y va más allá incluso de violencia física, ¿ya? Porque la violencia de pareja, a propósito que Ilusión Viril nos tocó el tema, ocurre que muchas veces esta violencia no es solamente física, también hay un tema de la violencia a través del poder económico. Claro. Que se genera, ¿ya? Eso es súper importante. Como que dificulta mucho más romper el círculo de violencia, dado que hay una dependencia Emocional. base, emocional y también económica. O sea, muchas veces, y también muchas mujeres en el fondo que dependen económicamente de la pareja, les cuesta mucho romper ese ciclo, sobre todo si también hay otras personas involucradas, como los hijos, etcétera. Entonces, claro,
Ahora lo que estamos haciendo es abordar a modo general la violencia, cómo también se relaciona con la violencia interna de cada persona y de uno mismo en el fondo, y cómo la violencia también se lleva a los distintos ámbitos, ya sea familiar, de pareja, de trabajo, etcétera. Y también cómo procedemos en esos casos, en esos distintos casos de violencia, y cómo también nos tratamos, cómo seguimos más adelante. Entonces hemos hablado desde la definición de la OMS de violencia, de cómo la violencia contigo misma que parte, o contigo mismo que parte con un diálogo agresivo, que parte con no cumplirte, que parte con no poner los límites, también puede propiciar a que otros transgredan tus límites, a que tú permitas que otros te violenten de forma reiterada, etcétera, porque hay miedo, porque se ha generado un hábito, por infinitas razones. O sea, ya eso es personal y depende de cada individuo y su biografía. También vimos cómo se normalizan situaciones de violencia en el trabajo, o caso específico, dimos un ejemplo de cómo se normaliza esto en los hombres, porque en el fondo se ocupa este concepto de en la buena onda, como que te están haciendo bullying, como la talla en la buena onda, o de cómo vas a acusar a alguien con tu jefe, va a quedar mal, etcétera. Entonces empezamos a normalizar distintas situaciones de violencia en nuestros distintos entornos, y en cada entorno hay una buena excusa, diría yo. Sí. Una buena excusa para no querer afrontar. Y ahora me pregunto, y me he preguntado también en mi vida, como por qué no denunciar, como cuándo uno debería tomar una acción, por ejemplo, legal al respecto. Yo creo personalmente que la acción legal debería tomarse en todos los momentos cuando tú te sientes amenazado, tu integridad física, Ajá. tu integridad psicológica, y claramente cuando hay una violencia ya que se concretó, digamos, como con golpes, Uh-huh. porque muchas veces las personas creen que porque son amenazadas, Uh-huh. no, la justicia no te va a escuchar. O sea, Sí. la amenaza, primer punto, es un delito. Eso está tipificado en nuestro código, en nuestro sistema penal. Así que desde ahí no hay discusión al respecto. Uh-huh. Y hoy día, a mí particularmente, que yo trabajo muy relacionado con estos temas, me llama mucho la atención, gratamente, que hay un montón de redes que hace 5 años atrás no existían. Hoy día hay acompañamientos para las víctimas en caso de violencia. Sin ir más lejos, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género tiene un número, el 1455, que orienta a las mujeres en caso que sean víctimas de algún tipo de violencia. Y la idea siempre es denunciar, porque si nosotros denunciamos, y esto es lo que la gente muchas veces desconoce, porque la sociedad en sí no te lo informa, tú al colocar una denuncia, a través de ese mecanismo legal, puedes solicitar con el fiscal o con el juez de familia, depende del caso y el tipo de violencia y en el proceso que estemos, eso da para otro tema, podemos pedir medidas de protección para que la persona se nos aleje, se nos acerque a nuestro domicilio, al lugar donde nosotros nos encontremos, en un parque, en un lugar de trabajo, y además también nos puede ayudar, ¿verdad?, a que si esta persona se nos acerca, uno puede llamar a Carabineros o puede llamar a la PDI y esta persona es detenida, partiendo como por esa base. Por eso es importante denunciar, porque de esa forma además se abren un montón de canales legales y canales de ayuda que están establecidos a través del Estado, que el Estado entrega, que casi todos estos son gratuitos, entonces es importante poder concurrir a esos tipos de ayuda, creo yo. Uh-huh. Sí, me gustaría aclarar un punto de ilusión viril. Repito, las mujeres que sufren violencia son víctimas. Si se dice que hay un punto en que uno permite ser violentado, está responsabilizando a las mujeres. Ojo con esas aseveraciones. De ninguna forma digo que la mujer que es violentada sea la responsable o tenga la culpa. De ninguna forma. Nos referimos a, en caso de... Estamos hablando de la violencia con uno mismo y de cómo existe la tendencia o la posibilidad de no poner límites y permitir otras situaciones de violencia. De ninguna forma estamos hablando el caso de violencia a la mujer o de género o en la relación de pareja. O sea, es algo como transversal. Yo puedo permitir, porque yo quizás normalizo, no, insisto, no es como dice Aranatman, no tiene que ver con la violencia de género, o sea, como con la violencia directamente a la mujer, perdón. Tiene que ver básicamente con
con los límites que yo coloco. O sea, yo creo que uno debería colocar límites. Y muchas veces eso yo lo tiendo a normalizar, pero ojo, eso no quiere decir que que es mi problema como No, víctima. y de Eso ninguna es forma importante. como al ser al ser violentado, de forma violentada, no va a ser tu responsabilidad como que el otro te pegue, que el otro te No, obvio, maltrate, o sea, eso es responsabilidad de la persona que ejerce en el fondo la violencia. la violencia. Ahora, en el fondo, si tú normalizas eso también, ahí es por qué. Y el por qué surgen muchas cosas, desde el miedo, desde el trauma que se genera, desde creencias. O sea, por eso especifiqué de que eso dependía de cada persona, de sus comportamientos, de sus tendencias, etcétera. Y por Entonces es eso como todo un mundo. Y por eso es importante y queremos como un poco también llamar a que se pueda denunciar y que conozcan los canales de denuncia que hay. ¿Por qué? Porque está bien, yo soy víctima de violencia y yo no tengo la culpa, efectivamente, no tengo la culpa de que exista mi pareja o el otro me está agrediendo en cualquier tipo de violencia de las que ya hemos un poco conversado. La culpa es del otro, del que me está generando, porque esa es una situación que no es correcta, esa es una situación que bajo ninguna circunstancia permite una justificación, ¿ya? Y por eso la importancia de tomar también acciones legales e ir más allá de estas creencias de ya, pero si pasó una vez nomás, o en el fondo de qué saco denunciando, al final va a ser un cacho, va a ser un problema más grande para mí de exponerme y no se va a hacer nada al respecto. Y como tú nos mencionabas, actualmente hay distintos mecanismos gubernamentales que sí se está apoyando las denuncias por violencia, etcétera. Claro. Ese era un punto importante que había que aclarar, ojo, y insisto, si son víctimas de algún tipo de violencia, lo importante siempre, siempre es denunciar, o sea, no, sáquense esa idea de que el sistema no sirve, de que yo no estoy justificando ni, ¿cómo es? No estoy justificando el sistema que a veces finalmente no llega a buen puerto. El tema es que hay un montón de ayudas que están establecidas, que tú puedes tomar, pero eso es una vez que se ha formalizado algún tipo de denuncia contra alguna persona. Y eso yo creo que es un paso súper importante también. Bien, entonces hemos hablado acerca de una definición de violencia en los distintos ámbitos, de cómo, de la importancia en el fondo de tomar una acción al respecto, una acción legal, de denunciar, de que sí hay mecanismo, de que hay un número, ¿nos dijiste cuál es el número? 1455 para las mujeres víctimas de violencia. Eso Ajá. es del Ministerio de Equidad de Género, perdón, del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Súper. Y ahora también nos gustaría tocar el tema de cómo continuar tu vida después de una situación de violencia. Complejo, ¿no? Un tema Complejo. complicado porque yo creo que todas las personas tienen esa pregunta. Sí, yo creo que también no hay una receta única, no hay como una pastilla, una fórmula secreta, sino que es un trabajo interno que en el fondo depende de cada persona, de las necesidades de cada persona y eso, es algo súper personalizado y único de cómo afrontar eso. Lo que sí, sí o sí, siempre tiene que, creo yo, haber un apoyo profesional, tanto de lo que sea necesario en ese momento, psicólogo, psiquiatra, terapeuta, no sé, espiritual, yoga, alternativo, etcétera. Como que tienes que hacer todo lo que tú sientas necesario para volver a tu salud, para volver a tu paz, porque, y acá me gustaría citar a nuestro maestro Yogi Bayan, de Kundalini Yoga, que ser feliz, estar sano, conectar con tu ser, con tu alma, es tu derecho de nacimiento. O sea, no porque hayas sufrido una situación de abuso, de violencia, vas a tener que vivir con esa carga el resto de tu vida. Vas a tener, no por eso vas a tener que dejar de disfrutar de las cosas cotidianas, de las cosas simples, porque hay tendencias, y acá me gustaría ahondar un poquito en las tendencias que de esto estábamos hablando al comienzo con Sebacal, y esta relación entre el trauma, el estrés y la adicción. Y sucede que el trauma en el fondo cambia la forma de vivir tu vida, cambia la forma de pensar, de relacionarte, de sentir. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que después de esa situación traumática, en el fondo tu cerebro se configura para ver amenaza en todas partes, para en el fondo estar siempre alerta
para protegerte, o sea, un mecanismo de protección del cerebro para cuidarte. Pero ¿qué pasa? Pasa que si estás todo el rato pensando en las potenciales amenazas, dejas de disfrutar de, no sé, de compartir con los amigos, de compartir con la familia, con tus hijos, etcétera. Entonces te desconectas de situaciones simples, de recibir cariño, amor, porque todo está siendo una amenaza y en el fondo te quieres proteger. Entonces ahí viene el estrés. Ahí sucede que también hay una desconexión con tu lóbulo frontal. Por ende puede ser todo como mucho más impulsivo, desde el miedo, desde la rabia, y hay una desconexión con tu cuerpo físico, o sea, ya no percibes las sensaciones, ya no integras toda la información de los sentidos porque está en un estado de amenaza, o sea, el estrés está alto. ¿Y qué pasa cuando el estrés está alto? Cuando se eleva el cortisol en nuestro cuerpo. Sucede que hay tensión muscular, aumenta la presión sanguínea, se activa este estado de alerta. Entonces también nos desconectamos de nuestra intuición, y cuando nos desconectamos de nuestra intuición, acá, como lo definía Yogi Bayan, esto es como desde el Kundalini Yoga, entramos en ese estado de estrés elemental, y el estrés elemental es cuando nos desconectamos de nuestra alma, de nuestro propósito. Entonces imagínate como vivir una situación de violencia, que tu cerebro está funcionando ahora a modo trauma. Entonces es como, quizá una palabra un poco fuerte, pero es como un zombie andante, porque es tanto el dolor, tanto el dolor, que ya no puedes conectarte con tu sentir, ya no puedes acceder de igual forma a tus emociones y a disfrutar la vida, porque de hecho se activa la zona del dolor en tu cerebro y se disminuye la conexión con el placer. Entonces acá es cuando viene la adicción, porque ¿qué intentas hacer automáticamente? Intentas aliviar este dolor, aliviar este estrés. ¿Y cómo hace el cuerpo eso? ¿Cómo lo entiende? Bueno, lo hace a través de sustancias adictivas. En el fondo va a intentar buscar las tendencias, así como luego de estrés postraumático, es alcohol, opiáceos, eso incluye, no sé, por ejemplo, marihuana, heroína, pastillas para el dolor, etcétera. Porque es un mecanismo competitivo, o sea, es algo que sucede automático en tu cerebro. Y ahí está la importancia, y acá de volver a conectarte con tu cuerpo, de cuando te vuelves a conectar con tu cuerpo, es necesario, y acá también lo decía Gabor Maté, un médico que es especialista en trauma, volver a revivir esa memoria del trauma y volver como en el fondo, yo imagino como no sé cómo se dice, como billo de lana, como que están todas las emociones, muchas cosas contenidas. Hay que volver a desenredarlo. Y algo interesante que sucede es que siempre que revivimos un recuerdo que es traumático, no vuelve de igual forma. Entonces de ahí la importancia del acompañamiento de profesionales del área de la salud mental para volver en el fondo a resignificar ese trauma, a liberar esas emociones y trascender también el estrés y los comportamientos adictivos que surgen al respecto. Ahora, igual es importante, como tú dices, que la idea es que la gente pueda pedir ayuda en los canales que crea que son necesarios, psicólogos, psiquiatras, y además están otro tipo de alternativas o complementos, mejor dicho. Por ejemplo, particularmente creo que el yoga es un elemento súper bueno. O sea, yo era de los de que hablábamos antes, ¿te acuerdas? Yo te decía hace mucho tiempo, cuando yo partí, yo decía, el yoga es algo como que está casi en la montaña. Oye, pero antes de entrar al yoga, me ¿Sí? gustaría hacerte una pregunta, Dime. dada como tu larga experiencia, con 14 años trabajando con personas que han vivido violencia y abuso sexual. Es difícil, las personas tienden a buscar ayuda después o les cuesta mucho y se quedan con eso. ¿Qué sucede ahí? Lo que pasa es que yo creo que es muy difícil buscar ayuda, porque es muy difícil reconocer que yo soy víctima, ¿ya? Hay muchos prejuicios con respecto a eso, de ayudar, lo que yo hablaba hace un rato, de que esto no va a quedar en nada, ¿para qué pueda pedir ayuda? Nadie me va a creer. ¿O te imaginas cómo yo me voy a parar frente a un fiscal, frente a una autoridad policial? Es decir, ¿sabes qué? Fui abusado, fui golpeado, o sea, pasa un tema que está toda la autoestima súper trastocada con toda la vivencia, entonces además voy a tener que ir donde un sujeto que no conozco, que no confío, porque es un tercero que yo no confío.
voy a tener que ir a contarle mi problema, mi complejidad. Entonces, hay muchas víctimas que optan por no pedir ayuda simplemente. Y eso trae consigo todo lo que tú dices respecto al trauma, el estrés y la adicción. Y en el fondo como dejar de disfrutar la vida, o sea, si estás viviendo desde como desde esta zona, como que yo te lo digo así como personalmente, como si viviste violencia, si todavía sientes o alguna situación, algún trauma, y tú todavía sientes que no te deja seguir tu camino, que no te deja vivir, que no te deja conectar con la felicidad, con el amor, así como por favor pide ayuda porque no te mereces eso, o sea, mereces vivir una vida plena, mereces conectar con la felicidad, mereces en el fondo vibrar amor y poder trascender esa situación por más dolorosa que sea. Sí, es probable que las tenga que la tengas que revivir, pero vale la pena, como vale el dolor. Y además el sistema, como te digo, yo que lo conozco de cerca hoy día, tiene opciones para poder trabajar con profesionales que son de excelencia. O sea, yo tengo el agrado de conocer a muchos profesionales, psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales que trabajan este tipo de trauma y son altamente reconocidos incluso de manera internacional y trabajan en sistemas que son gratuitos y que están a la ayuda de las víctimas. Entonces es importante y uno de los objetivos, bueno, eso lo vamos a decir al final, pero uno de los objetivos que tiene por lo menos Red Cuenta Conmigo, para dar a conocer estas ayudas que ya existen, que muchas veces por desconocimiento no las tenemos. Penúltimo punto de lo que me estabas contando antes de hacerte la pregunta del yoga, de cómo uno puede ver tan lejano el yoga, pero en verdad es algo súper simple, práctico y aplicable en tu día a día. O sea, créeme que yo hace un año atrás pensaba que el yoga era como estar en la montaña todo el rato, así, en posición, no sé, como monje, lo veía muy lejos. Pero finalmente el yoga te ayuda porque a través de los ejercicios, de las posturas que tú realizas, empiezas a conocer tu propio cuerpo y desde ahí empiezas a conocer tus límites, tus capacidades, que puedes superar ciertas cosas. O sea, el ejemplo que me estabas contando sí, delante. y es un ejemplo que probablemente a muchos les pasó en el colegio cuando hacían ejercicio. Yo recuerdo que cuando recién parto haciendo yoga, había una posición que me era imposible, el triángulo. Y yo partía haciendo triángulo cuando hacíamos Surya Namaskar o Saluda al Sol. Y yo estaba todo el rato, no puedo, tengo que cortar esto, y qué hago acá adentro, y por qué vine. Y mi mente todo el rato estaba así, jugando con eso. Hasta que un profesor que me hacía clase, y que hoy día es un gran amigo, Balbir, dice: si tu mente está en este minuto boicoteándote, peleando contra ti para que pares el ejercicio, no le hagas caso. Escúchala, acéptala, pero continúa. Fue lo que hice y de repente fui como súper consciente de decir como, oye, hoy día me estoy un poco más estirado que ayer, de verdad no me duele tanto los brazos, como que de verdad pude resistir y empecé a hacer los ejercicios y finalmente fue una gratificación de decir como, oye, yo puedo. No es algo que, o sea, va más allá del placer que te da hacer ese ejercicio, porque y eso después tú lo transmutas, lo trasvasijas a tu vida y es como, sí, yo las cosas que me propongo las puedo hacer. Hay algunas que cuestan. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de las víctimas. Cuesta reconocer de que soy una víctima, pero cuando lo logro hacer, logro dar este paso, este salto o este trasvasije, es como que empiezo a abrir un montón de puertas. Y yo creo que el yoga desde ahí es elemental, bueno, y además que los estudios y todos que lo apoyan a través de la neurociencia, con la meditación, la respiración y todo. Sí, y ahí también es clave, como algo que se ocupa mucho en el yoga, como esto de generar un vacío para que algo sea llenado. Por ejemplo, estas cosas que aprendemos en yoga, también se puede aplicar en el sentido de que cuando yo suelto el trauma, cuando suelto aquel dolor al cual me he aferrado, al cual de forma inconsciente, no digo que tú quieras estar sufriendo para nada, pero cuando sueltas eso también abre el espacio para que sea llenado con amor, para que sea llenado con autocompasión, etcétera. O sea, el yoga te puede ayudar de muchas formas, no solo como a través de la meditación. O sea, totalmente. Hay como un montón de estudios, si se quieren poner a buscar como estudios acerca de el poder de la meditación en tu cerebro, en activar el lóbulo frontal, en el control de impulso, etcétera. Hay un montón. Pero también es algo del día a día, del lenguaje que vamos desarrollando con nuestro cuerpo, como lo decía Seba Cal,
de esto que yo digo como, si tu mente te dice que no, ok, acepta que te está diciendo que no, reconoce, nunca la rechaces, reconoce, dile que sí puedes, dale dirección, porque la mente es automática y siempre va a estar en movimiento. Tú dale la dirección clara de que sí puedo y lo haces. O sea, claridad, decisión y acción. Y eso siempre se lo digo a mi estudiante. Es la clave, porque ahí ya estás reprogramando, ahí estás generando una nueva creencia. Entonces, así te ayuda el yoga. No es solo estar haciendo un ejercicio o como hacer una asana, una postura bonita y subirla a Instagram, no, es la relación, el diálogo que tú generas con tu cuerpo, con tu mente, etc. Y también, por ejemplo, no es como que tú estás haciendo un ejercicio y no puedes y estás cansado y le dices mente sí, sí puedo. Porque hay otra frase que a mí una vez la escuché en una clase de yoga, que la atesoré, así la guardé como un tesoro en mí, que es: el cuerpo te muestra los límites que la mente no quiere aceptar. Porque es distinto que la mente te diga que no puedo, pero te das cuenta que físicamente sí puedes, a tú estar fatigado, a estar así como que tu cuerpo, tu músculo no te ama, y tu mente es súper positiva, así yo puedo, paf, lesión. No, o sea, a eso también nos ayuda el yoga, a tener la claridad de cuándo tu cuerpo te está hablando, cuándo tu mente, tu intuición te está hablando, cuando es un mensaje del alma también, del corazón. Entonces el yoga ayuda a unir todo esto, y cuando entenderán ahora, y ligándolo con el tema, que cuando está esto en unión, cuando todo está en sintonía, es mucho más fácil trascender este dolor, trascender este trauma. No digo que sea un día para otro y que en una meditación se vaya a cambiar, pero definitivamente vale el tiempo que pusiste. Es un trabajo. Es un trabajo, y si te tomó muchos años, si por muchos años sostuviste una creencia negativa, si por muchos años estuviste siendo expuesta a un ambiente violento, es normal que te tome mucho tiempo resignificarlo, trascenderlo, cambiar creencias, pero vale la pena porque te mereces ser feliz, porque mereces experimentar amor. Eso, y respecto... yo quería responder dentro de... Las preguntas también. Las ahora, preguntas, serían. hay algunas que las hemos respondido durante el... ahora... Pero igual démosle el... Les vamos a dar una vuelta muy cortita. Sí. ¿Ya? Una pregunta, ¿qué temas emocionales se podrían trabajar en personas que han sufrido violencia? Ya. Sí, esta la respondimos a lo largo del live, pero en el fondo, ¿qué temas emocionales? Uno diría como básico autoestima. Sí, pero es necesario reconectar el cuerpo físico para salir de ese estado de estrés y poder conectar con tu intuición, con lo que tú necesitas. Y ahí pueden salir muchas emociones, entonces se puede trabajar la rabia, se puede trabajar la frustración, la pena, etc. El autoestima, el poner límites sanos también, el conectar con tu corazón, etc. Entonces eso depende de cada persona, pero sí o sí siempre volver a reconectar con tu cuerpo, bajar los niveles de estrés para también estabilizar el sistema inmune, el sistema nervioso, etc. Pregunta 2. Mi pareja me grita cada vez que algo no le parece. ¿Qué puedo hacer? Mira, eso quiero aclarar, y voy a retomar lo que el amigo de Ilusión Viril nos decía, porque que me gustaría como aclarar bien ese punto y que no hubiera una duda. Y esta pregunta creo que nos ayuda, lo voy a repetir. Mi pareja me grita cada vez que algo no le parece. ¿Qué puedo hacer? Ahí, efectivamente, hay uno, bueno, no, tu pareja primero no te puede gritar. Uno puede tener discusiones, pero las discusiones se conversan, son conversaciones. Cuando ya empieza a subir de tono y esto a mí me empieza a molestar, me empieza a incomodar o me empieza como, no sé, a producir algo que a mí no me agrada, eso es cuando nosotros hablamos como de los límites que te voy a conocer. Ese es mi límite, porque yo sé hasta dónde me puedo limitar, ¿verdad? Si yo tengo una conversación con mi pareja y llegamos a un punto que no estamos de acuerdo y se genera una discusión, claramente yo creo que los psicólogos, los terapeutas en pareja saben que y todos los que estamos en pareja sabemos que las parejas tenemos discusiones, pero el gritar a otro es como no está normal. De hecho eso es bueno, claramente un tipo de violencia, porque es que yo quiero imponer, hay una imposición de mi idea, una imposición, estoy demostrando la fuerza a través del grito, o sea, muchas veces después del grito que viene el golpe. Entonces ahí está, como insisto, el tema de poner los límites. Y preguntarte en el fondo por qué estás tolerando eso.
Claro, es importante. ¿Y qué puedes hacer? Simplemente cortar eso, no permitas ni tú que tu pareja, ya sea hombre, sea mujer, te empieza a gritonear porque, insisto, si uno ve las tristes estadísticas, ve las tristes historias de las personas que han sido víctimas, parte generalmente por esta situación. Exacto. Pregunta 3. Mi pareja invalida todo lo que hago. ¿Eso es violencia? ¿Qué puedo hacer? Es como un poco lo mismo, en la misma Es la línea. misma dinámica. Sí, no puede invalidar, o sea, está como lo que se llama el ninguneo, de que te dicen que no, oye, pero mira, si las cuestiones súper mal, tú no sabes, yo te las hago mejor. Es como, eso también es violencia. Insisto, la violencia que no se entienda solo como, no sé, darte un golpe. La violencia es más